Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a continuar con la discusión sobre el problema de planificación de ganancia en sistemas politópicos con LMIs. En este vídeo en concreto vamos a hablar del modelado de sistemas politópicos para planificación de ganancia y en concreto pues vamos a poner un ejemplo numérico de este tipo de modelos y de las manipulaciones que deberíamos hacer con él. Los diseños propiamente dicho de controladores por planificación de ganancia serán objetivo de otros materiales. Vamos a ver este ejemplo numérico. Voy a tener esta matriz A, donde yo voy a tener esta matriz AMUL1 que se multiplicará por un parámetro tecta1, esta matriz AMUL2 que se multiplicará por un parámetro tecta2 y esta matriz AMUL3 que se multiplicará por tecta3. De modo que si yo defino esos tecta simbólicos, pues lo que yo voy a considerar en este ejemplo es esta matriz, donde sus coeficientes son función de estos tres parámetros tecta1, 2 y 3, que en control robusto serían inciertos y en planificación de ganancia serían medibles. La matriz B, pues lo voy a hacer de forma parecida con esta matriz base más bmul1 por tecta1, bmul2 por tecta2 y bmul3 por tecta3. Aquí tenemos la expresión que resulta en esta B simbólica. Entonces, tecta1, tecta2 y tecta3 son bien no linealidades o bien parámetros exógenos y yo sé que varían en estos rangos. O sea, los rangos son conocidos y tecta1 varía entre más menos 0,2, tecta2 entre más menos 0,5 y tecta3 entre más menos 0,3. Entonces los 8 modelos vértice pues van a ser las 8 combinaciones de 2 elevado al cubo de los valores mínimo y máximo de cada uno de los parámetros. Aquí tenemos este bucle for anidado que me generará 8 matrices A y 8 matrices B, donde básicamente pues he repetido las fórmulas y lo que ocurre es que pues K1 es 1, 2, K2 es 1, 2 y están pues las 8 combinaciones. Con estas 8 matrices A y B yo ya podría hacer control robusto. Una única realimentación del estado debería estabilizar a estos 8 sistemas. Sin embargo, en control con planificación de ganancia, yo voy a suponer que mido los valores de tecta1, tecta2 y tecta3. Bien con un sensor directamente, bien porque, por ejemplo, pues no sé, tecta1 sea el seno de x sub 2 y entonces si hago realimentación del estado, pues claro, x sub 2 lo tengo que medir, si no, no podría hacer realimentación del estado. Bueno, pues suponiendo que son accesibles, ahora vamos a ver cómo calcular en qué punto intermedio entre estos 8 modelos que se ven aquí están esos parámetros. Vamos a hablar de dicha fórmula. Entonces, si yo conociera cuánto valen tecta1, tecta2 y tecta3, pues yo podría calcular, por ejemplo, con tecta1, pues los valores alfa1 y alfa2 que hacen que se verifiquen estas dos ecuaciones, que el tecta1 conocido sea alfa1 por un extremo más alfa2 por el otro extremo y que alfa1 y alfa2 sumen 1. Claro, por ejemplo, si tecta1 fuera 0, pues alfa1 y alfa2 serían 50% cada uno. Si tecta1 fuera 0,1, pues sería 75% alfa2, 25% alfa1. Y bueno, en general, pues si tecta1 es conocido, esto es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, donde se calcula alfa1 y alfa2 trivialmente. Del mismo modo, pues para cualquier tecta2 en el intervalo entre más o menos 0,5, pues yo podría resolver este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas y calcular beta1 y beta2. Y para tecta3, pues lo podría hacer con gamma 1 y gamma 2. Entonces, lo que vamos a probar es que los 8 modelos vértices que salen aquí, cuando yo conozco los valores de alfa, beta y gamma, porque he medido los tecta, entonces los valores de los interpoladores son estos de aquí. H1 pues es el 1, 1, 1, H2 es el alfa 1, beta 1, gamma 2, etcétera. Son las 8 combinaciones hasta el 2, 2, 2 de los valores de estos alfa. A partir de los tecta calculo los alfa y a partir de los alfa calculo los h multiplicándolos en el orden adecuado. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo este B1, función de tecta. Este B1 es efectivamente el primer elemento de esta matriz B simbólica. Si ahora defino las variables simbólicas, alfa1, alfa2, beta1, beta2, si digo que tecta1 es alfa1, pues por el primer elemento, el mínimo de su rango, más alfa2 por el máximo de su rango, y digo lo mismo con tecta2 y con tecta3, bueno, pues B1 saldría esta expresión de los alfas y los betas. Lo que vamos a hacer ahora es lo que se dice su transformación a un polinomio homogéneo, y cuando digo homogéneo es que voy a querer que en todas partes haya productos de alfa, beta y gamma. Concretamente, el 2,5 es una constante, pero si yo lo multiplico por 1, gamma 1 más gamma 2 es 1, lo vuelvo a multiplicar por 1, pero ahora como beta 1 más beta 2, y lo vuelvo a multiplicar por 1 como alfa 1 más alfa 2. Entonces ahora ya todos los elementos de este producto tienen un alfa, un beta y un gamma. Del mismo modo, pues tecta 1, que ya tiene los alfa, pues lo multiplico por beta 1 más beta 2 y por gamma 1 más gamma 2.
Así, en toda esta expresión, todos serán productos de alfas, betas y gamma. Lo mismo con el tecta 2 que ya tiene beta, lo multiplico por alfa y lo multiplico por gamma. Y por último, pues tecta 3 ya tiene gamma, pues lo multiplico por la suma de alfas y la suma de betas. Con todo eso, le digo que lo expanda y me lo exprese en forma agrupada por monomios y tengo pues esta expresión donde todos son sumandos, digamos, de monomios con un alfa, un beta y un gamma. Los coeficientes de estos monomios coinciden efectivamente con el orden que nosotros habíamos puesto en el bucle for anidado. 2,05, 1,81, 3,35. Bueno, este lo ha reordenado la symbolic, es 3,11, 1,89, pero en fin, pues todos coinciden independientemente del orden en que estos monomios le ha dado por ponerlos a la symbolic toolbox, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto como un modelo donde los parámetros aparecen en las matrices A y B de forma lineal, pues si los parámetros son conocidos, sabidos ellos se pueden calcular los alfa y sabidos alfa se pueden calcular los h, y entonces las expresiones de esas matrices son una combinación de los modelos extremos multiplicados por estos triples productos de los alfas, betas, gamas que los gastaremos para definir precisamente esas h. Se puede comprobar que estas 8h suman 1 y son positivas, y entre 0 y 1, claro, porque cada alfa y beta lo son. Bueno, pues una vez ya tenemos esta manipulación del modelo, ya podríamos o bien suponer que los parámetros son desconocidos y que por tanto solo conozco estos valores extremos, pero no sé en concreto dónde está, y haría una única realimentación del estado, o bien puedo suponer que esos parámetros son conocidos y por tanto calculando los alfa, beta y gamma podría calcular los h, cada uno de estos factores que multiplica estos 8 vértices, y entonces podría hacer un controlador función de estos h, que sería planificación de ganancia, y que bueno, pues que realmente, claro, sería un controlador función de tecta 1, tecta 2 y tecta 3. También habría posibilidades intermedias donde tecta 3 sea desconocido, pero tecta 1 y tecta 2 sean medibles, que se pueden gestionar haciendo variaciones de esto, pero que por brevedad y simplicidad pues no comentaremos aquí. Con lo cual, con esto vamos a finalizar y vamos a resumir lo que hemos visto en este vídeo. Hemos visto que en un modelo cuyas matrices A y B sean función lineal de tecta, o también podría ser el caso de multilineal cuando hubiera productos de tecta 1 por tecta 2, etc., yo puedo generar los 8 modelos vértice, una potencia de 2, siempre con bucles for anidados, que a partir del despeje de los coeficientes de interpolación unidimensional para cada uno de los parámetros inciertos, pues los productos de esos coeficientes de interpolación me dan lugar a los 8 interpoladores entre los 8 modelos vértice. Hemos comprobado que este tipo de expresiones salen de la manipulación que hemos hecho aquí de transformar una expresión no homogénea en una expresión homogénea donde todos los términos se pueden expresar como un producto de un alfa, un beta y un gamma con distintos índices, y en total hay 8 combinaciones. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.